Señores, bienvenidos. Esta es nuestra entrega 21 de Encontrados y Conectados. Les pasamos la palabra a nuestros arquidiocesanos. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenidos nueva vez a Encontrados y Conectados. Felices de verles, de tenerles y de poder compartir con todos ustedes. Gracias por acompañarnos nuevamente, por apoyarnos y sobre todo por estar ahí diciendo sí a seguirnos formando y creciendo a través de nuestro amado movimiento, el Encuentro Matrimonial Mundial. También queremos agradecer la misión que hemos tenido de mantenernos diariamente orando por nuestros hermanos, del encuentro matrimonial y también relacionados a nuestras familias que han estado afectados por la pandemia, por el COVID-19. Y tal como hemos prometido, cada día a las 7 de la noche elevamos a una oración al Señor por cada uno de nuestros amigos, familiares, miembros del movimiento que han estado afectados. Entonces hoy, además de elevar una oración por ellos, vamos a poner en las manos del Señor a nuestra facilitadora de hoy. Vamos a poner en las manos del Señor a Miriam, a Emily y a Gilberto, y a Gilberto, que van a estar acompañándonos en el programa tan interesante que traemos hoy para ustedes. Entonces vamos a ponernos en actitud de oración y a pedirle a Papá Dios que nos acompañe. Gracias, amado Señor Jesús, por este día, por todo lo que hemos logrado, por aquellas cosas que no hemos podido lograr, pero que sabemos que llegarán en el orden y según tu santa y sagrada voluntad. Te damos gracias por todo lo que somos, por nuestras familias, nuestros hijos, por la salud que tenemos y sobre todo te damos gracias por todos aquellos que luchan diariamente en esta pandemia que hemos estado padeciendo. Nos ponemos en tus manos y te damos gracias y a la vez pedimos por todos los que están afectados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejamos ahora con los Morales, cariñosamente los Sachenko. Qué cosa tan seria ya con esta marca. Buenas noches a todos, encontrados e invitados. Muy buenas noches. Hoy, como todos los domingos, tenemos una entrega más de Encontrados y el tema para esta noche
que vamos a tratar es relacionado con la familia, pero especialmente relacionado a los padres, padres e hijos, esa relación que se mantiene y cómo debemos manejarla. Sí, qué bueno que no es casual que hoy la entrega número 21 toca en una fecha, en un momento en el que el 21 es un número muy simbólico, porque es un número con el cual ya en prácticamente todos los países se alcanza la mayoría de edad. Pero antes de llegar a esa mayoría de edad, ¿cuánto tenemos que trabajar y cuánto camino hay que recorrer con nuestros hijos? Entonces, nosotros somos encontrados, nosotros reafirmamos el valor del matrimonio, pero como familia tenemos un rol como padres con nuestros hijos. Y el tema de esta noche, que va a ser un banquete que nos vamos a dar, porque tenemos una invitada que le encanta, aparte de que también es su especialidad, es especialista en conducta infanto-juvenil y sobre todo también tiene formación en atención en jóvenes. Esta persona nos va a ayudar mucho con todas esas inquietudes que como padres, porque tenemos hijos en diferentes edades, normalmente tenemos, y los desafíos que nos presenta esta época y criar en estos tiempos. Entonces, le damos las gracias también a los Hernández de Cristo, tú y yo, Gilberto y Emily, que van a estar un poco apoyándonos tras bastidores con todas las preguntas que ustedes puedan tener, porque la idea es que en la medida en que nuestra especialista vaya desarrollando el tema, pues ustedes no se queden con sus inquietudes, las escriban en el chat y entonces Emily y Gilberto se van a asegurar de que ninguna de esas inquietudes se quede en el tintero. O sea que sin más preámbulos le vamos a dar la bienvenida a Encontrados y Conectados a Miriam Núñez Iglesias, especialista, psicóloga y con una experiencia sobre todo en temas infanto-juvenil, para hablarnos de alertas que debemos tener como padres con nuestros hijos. Miriam, el micrófono es todo tuyo. Listo, pues muchísimas gracias. Para mí es un honor que ustedes hayan decidido contactarme y que hayan puesto dentro de sus prioridades de tema trabajar lo que es el desarrollo, la conducta y los impactos emocionales de sus hijos. Eso me da a entender que definitivamente el proceso que han llevado de formación pues los lleva a entender que nosotros como padres o familiares cercanos que tengamos sobrinos, nietos, pues entendemos la importancia de velar por el sano desarrollo de los más pequeños de la casa o los más vulnerables. Yo le comentaba a la señora Sachenka y a Emily y a Gilberto que cuando me contactaron para tratar este tema, yo les decía, bueno, no es para nada un reto porque de que me gusta hablar y tener contacto con familias y personas, eso es una realidad, definitivamente. Pero tratar el tema de la adolescencia y el reto de tener hijos y hacer estilos de crianza sanos y un desarrollo óptimo, que es el compromiso que tenemos nosotros los que criamos o tenemos familia cerca, pues definitivamente es algo que me llama desde lo más dentro del corazón, pues acompañar en esa formación y darles a conocer de lo que tal vez yo he trabajado y estudiado mucho para que ustedes lo puedan llevar en práctica en su día a día. La intención hoy es que ustedes no sientan que yo vengo para nada a darles una charla, ni a buscar teoría que ustedes pudieran encontrar en internet, ni mucho menos, sino que hablemos de lo que es mi experiencia, mi trabajo, mi día a día en la consulta, qué es en este momento la prioridad o lo que nosotros tenemos que tener muy claro al momento de observar y presentarnos a la crianza de nuestros niños y nuestros adolescentes en casa. Justo en un momento en el que ha sido un reto para todos, para padres, para profesionales, para tíos, para abuelos, pues enfrentarnos a un confinamiento obligatorio que no ha sido para nada elegido, al cual no estábamos preparados y no sabíamos que íbamos a tener de buenas a primeras que enfrentarnos a una virtualidad que ya es una realidad. Sin embargo, estamos desde aquí con el recurso que tenemos haciéndolo lo mejor que podemos. Sobre la marcha, yo voy a tratar de tocarle varios temas importantes en lo que es el desarrollo de un niño y vamos a detenernos un poquito más en las edades de la preadolescencia y la adolescencia.
cada tema que vayamos tocando, yo sé que son temas importantes que nos hacen pensar en cuando nuestros hijos estuvieron en ese momento, cómo lo hicimos, o si realmente fue un tema importante. Podemos pensar en nuestros sobrinos, en los hijos de nuestros compañeros o nuestras parejas hermanas que nos acompañan y nos comparten sus vivencias con sus hijos más pequeños. Siéntanse en la libertad de que pueden hacer sus preguntas en el momento y pueden escribirla en el chat, y Emily y Gilberto, cuando designemos los momentos para responder preguntas, pues van a traer a colación esas necesidades que ustedes tengan. La idea es que hoy, en el tiempo que tenemos, todo quede respondido y todas las experiencias sean compartidas para el buen aprendizaje del grupo. Y ya iniciando, pues les puedo comentar un poquito. Yo soy psicóloga, esa es mi carrera de profesión. Yo estudié psicología general en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en el INTEC. En un principio entré a la carrera entendiendo que a mí me gustan los niños y quiero trabajar y formarme para niños, y gracias a Dios el destino me llevó a que hiciera la carrera de manera general para, sobre la marcha, poder darme cuenta cuáles eran las áreas o las etapas del desarrollo donde yo me quería formar o quería realmente hacer como mi especialidad. Pues ya con la experiencia me hice una maestría o una subespecialidad trabajando con niños y adolescentes. Dos etapas que regularmente uno agrupa o suele referirse a ellas como etapas similares, pero quiero empezar diciéndole que no es para nada lo mismo trabajar con niños o trabajar con adolescentes. Lo único que pudieran tener en común estas etapas es que la adolescencia viene seguida a la infancia. O sea, que nada que ver con uno entender o estar formado en que el que sabe trabajar niño definitivamente puede también trabajar con adolescentes, perdón. Son etapas distintas desde la parte orgánica a los cambios y los retos a nivel psicológico y conductual. Pero definitivamente sí son etapas continuas que, si sabemos o podemos asegurar la buena calidad y el buen desarrollo de los más pequeños cuando son niños, pues eso nos da... nos puede asegurar una adolescencia un poco más sana o más tranquila. O sea que definitivamente comenzaremos hablando de manera general de la primera infancia y vamos a detenernos un poquito más hablando de los adolescentes. Al principio, o para que estemos un poquito más en sintonía, vamos a trabajar o a entender qué es el desarrollo o a qué nos referimos cuando escuchamos colegas o profesionales de la salud mental que hablan tanto sobre el desarrollo de los niños, el desarrollo de los niños. El desarrollo no es más que estudiar o entender el suceso que llevan nuestros hijos o los más pequeños desde que nacen, alcanzando en distintas áreas lo que se espera en el momento que se espera. Es decir, cuando nosotros hablamos de desarrollo, nos referimos a que hay un momento y una etapa crucial para que ciertas características o ciertas conductas o ciertos alcances se den y podamos estar hablando de que las cosas van desarrollándose en la norma o dentro de lo que yo esperaría sanamente estudiado. Es decir, el desarrollo se refiere, cuando hablamos en niños, a la parte motora, que el niño pueda usar sus manos, usar sus pies, mover su cuerpo, adoptar posturas, en el momento que yo esperaría que eso comience a pasar. Es decir, que el niño camine cuando tiene que caminar, que el niño pueda agarrar cosas cuando tiene que agarrar cosas, que el niño sea capaz de sostenerse y trepar sobre objetos cuando se espera que haga ese tipo de movimientos coordinados. Porque es importante que entendamos estos y que entendamos esto, y que estemos muy seguros de que sabemos lo que es el desarrollo, porque definitivamente esto tiene una línea o se hace de manera sucesiva, y si no entendemos cuáles son los pasos principales, no vamos a entender qué esperamos en un momento posterior. Es decir, cuando nosotros hablamos de la conducta de caminar, que es la que puedo poner como ejemplo porque es a lo que todos ustedes ven en algún momento en sus hijos, el caminar tiene una necesidad de una edad en específico porque hay una madurez a nivel muscular y un entendimiento a nivel cognitivo y una necesidad de exploración del niño que hace que al año aproximadamente o al año y medio se dé esa habilidad de poder ponerme mis dos pies y poder explorar el mundo de manera independiente. Aunque es una conducta motora que podemos ver y que sabemos que necesita de las piernas del niño, el caminar trae consigo o tiene atado muchas otras áreas del desarrollo que van a depender de que el niño lo pueda hacer en el momento que corresponde. Les digo todo esto para que podamos ponernos en sintonía en que el desarrollo de los niños hace muchísimo tiempo está descrito
Y por eso los profesionales podemos saber o podemos estudiar cuando alguna de las habilidades se están dando fuera del momento en el que se espera que se dé. Es decir, que si todo esto ya tiene una etapa o unos meses en su vida para nosotros esperar que aparezca esta conducta, cuando no se da dentro de ese margen de tiempo, pues sabemos que es algo que nos tiene que preocupar o nos tiene que llamar la atención o tenemos que buscar ayuda de algún profesional que haya estudiado qué pasa cuando salimos de este tiempo y definitivamente estamos o muy tarde o apareció muy temprano. Cuando les digo que apareció muy tarde o muy temprano, les hago referencia porque a veces hay padres que llegan a la consulta a contarnos que mágicamente mi hijo, antes de la edad en la que tienen que hacerlo todos los niños, comenzó a hablar, por ejemplo. O el niño comenzó a tener habilidades en un área en específico, no sé, la lectura, y ya un niño con 3 años pues tiene intereses en libros, en leer, en tener un vocabulario muy amplio. Y son cosas que a veces los adultos lo vemos como grandes logros, pero no necesariamente hace referencia a un desarrollo sano. Todo lo que se da antes de tiempo o fuera del tiempo establecido no necesariamente está bien o es adecuado. Entonces, así tenemos que mantener un control o un chequeo constante o un pase de lista de que todo lo que esperamos en los niños se dé en el momento correcto. Incluso esa supervisión o ese chequeo rutinario que hacen los pediatras, los médicos especialistas, los maestros cuando hacen evaluaciones trimestrales o cuatrimestrales, tienen una razón de ser y es justamente nosotros en el tiempo poder seguir o tener una línea de evolución de que las habilidades en los niños han aparecido justo en el momento que esperamos que puedan comenzar a aparecer. Y eso es lo que le da esencia a la carrera o a lo que realmente yo hago el día de hoy, que es evaluar el desarrollo de los niños y poder acompañarlos en un proceso de adolescencia sano, esperado y que les permita ser auténticos y con un desarrollo emocional como todos nosotros queremos que sean de adultos, ¿verdad? Y definitivamente una etapa, como les decía al principio, le va a dar paso a otra y vamos a poder entender que si los acompañamos como niños sanos, pues podamos tener adolescentes sanos. En este momento de confinamiento, pues vamos a ver qué cosas papá y mamá o abuelo, abuela, tío o tía ha comenzado a observar y definitivamente pues ahora nos llama la atención y es el mejor momento para darles respuesta a esa necesidad que pudieran tener nuestros chicos. No sé si ahora mismo tengan alguna pregunta en cuanto al desarrollo de los niños. Les mencionaba que existe un desarrollo esperado en la parte motora. Asimismo, existe un desarrollo esperado en la parte social o en la respuesta del juego o de la interacción del niño con su entorno. Existe también lo que son los hitos del desarrollo para la parte cognitiva o del aprendizaje. Ahí pudiéramos incluir lo que es el lenguaje o lo que es la comunicación. Hay cosas en los niños que se dan, como les decía, de manera acelerada o de manera retrasada. Si tienen alguna pregunta o quisieran comentarnos algo respecto a los primeros años de vida, dígase hasta los 6 o los 7 años, en cuanto a la evolución del desarrollo de sus hijos, la pueden hacer por el grupo. Y no sé, Emily, si tú tienes algo que hayan comentado o alguna pregunta que quieran que les respondamos en este momento. Bueno, todavía no ha surgido ninguna pregunta. Como decía Miriam, es bueno que hagamos como un pase de lista de cosas que pudieran llamarnos la atención en cuanto a nuestros niños, que quizás ahora que estamos más tiempo en casa hayamos notado que no nos habíamos percatado antes. Un ejemplo, ahora mismo nos surge la pregunta de los del Orbe. Dice, ¿y los niños que decimos que son superdotados, es normal o sano? Miren, hablar de niños superdotados regularmente se asocia con habilidades intelectuales o de inteligencia que se desarrollan más rápido que en cualquier otro niño que tenga esa misma edad. El ejemplo que les puse ahorita de un niño de 3 años que tenga intereses o habilidades para la lectura a los 3 años, esto es algo que no esperaríamos, porque los 3 años es una etapa que apenas estamos trabajando el lenguaje y ampliando el vocabulario. No significa que tener una habilidad intelectual más desarrollada que otro niño sea algo malo. Sin embargo, sí es algo que tenemos que observar porque definitivamente las habilidades intelectuales nos permiten relacionarnos con nuestros iguales y aunque entendemos o celebramos como adultos que mi chico es muy inteligente porque logra cosas antes de tiempo,
sabemos que al momento de interactuar con otro niño, no son los intereses que tienen sus compañeros de esa edad. Entonces, eso hace que la parte social pueda verse afectada, porque definitivamente un niño a los 3 años que se interesa por lectura, por números, por cosas del espacio, por la época prehistórica o cosas que a él le llaman la atención, pero no a los otros niños de esa edad, pues definitivamente va a lesionar lo que es una de las áreas del desarrollo que tiene justamente más importancia a los 3 años, que es la socialización. Entonces, definitivamente, si eso le va a interferir su capacidad de poder jugar con el otro niño de 3 años, o va a hacer que el proceso de escolarización se torne aburrido o poco retante para él, pues ahí van a venir otras complicaciones como efecto secundario, simplemente por una habilidad intelectual más desarrollada de la cuenta. Es decir, que la respuesta sería, se le debe de prestar atención, lo correcto sería sí evaluar y estar en contacto con la maestra, con la orientadora o con la persona que hace del proceso académico una experiencia saludable. O sea, que no es algo que salimos a celebrar, no es algo que tampoco deba de hacernos buscar una respuesta de ayuda a las 24 horas, pero sí tenemos que tener muy pendiente que no necesariamente que sean habilidades de inteligencia quieran decir que sea bueno que fomentemos ese buscar más del conocimiento que no es adecuado a esa edad. Perdón, Edwin y Sachenka tienen la mano levantada y su micrófono abierto. ¿Ustedes quieren decir algo? Sí, era validando algo que decía Miriam, de que a veces celebramos la conducta inusual que vemos positiva como padres y que tal vez eso lo que pueda hacer es una señal de alerta de otras situaciones que pueden estar pasando con el niño. Y quería solo poner el caso muy específico nuestro, con nuestro hijo menor, que antes de hablar, él mismo se valía para buscar las cosas que él quería. Pero luego nos dimos cuenta que eso era una limitación en el sentido de que entonces él no tenía la necesidad de comunicarse con nadie para él mismo suplir sus necesidades de buscar el agua, de abrir una nevera o de abrir un espacio donde hubiera comida. Es importante esto, que mientras nosotros celebrábamos que el niño era muy independiente, tan pequeño, probablemente era otra la lectura que debimos haberle dado y que por eso ahí fue bueno tener un apoyo del terapeuta. Claro, incluso aportando a lo que dicen los Morales, definitivamente es así. A veces cuando no vemos el desarrollo del niño como algo integral, podemos como únicamente verle una de las caras de la moneda que no necesariamente nos lleve a entender la situación o la razón que hace que el desarrollo no sea el esperado. Por ejemplo, tomando ese mismo ejemplo que nos comparten, si preguntáramos a un terapeuta ocupacional o tal vez a la maestra de un aula, ¿qué pasa con un chico que quiere hacerse todo por sí mismo? Respondiendo desde la capacidad de autonomía o la habilidad adaptativa del niño, eso está buenísimo. Es un niño súper independiente, inmediatamente buscamos la justificación de que salió a la tía, que se lo hacía todo por sí sola, ese no va a necesitar ayuda, y eso es un elemento bueno y a favor del desarrollo en cuanto a la autonomía y las habilidades adaptativas. Ahora, desde el punto de vista de la comunicación, eso retrasa el proceso de entender para qué yo puedo utilizar el lenguaje. Entonces, definitivamente ahí lo correcto sería verlo desde el punto de vista del desarrollo general, con un profesional que pueda equilibrar o medir todas las áreas del desarrollo y determinar si en este momento fomentar su autonomía o la parte adaptativa es necesario o si incluso, aunque eso es algo bueno, tenemos que retrasar y bloquear un poquito el que pueda hacerse las cosas por sí mismo porque necesitamos fomentar el lenguaje, porque sabemos que el lenguaje va a dar paso a otras cosas. Entonces, algo que pareciera bueno, adecuado o positivo en el futuro del niño, en su momento tiene un significado. Y por eso es bueno nosotros a veces no llevarnos del instinto que pudiéramos tener personal, sino que comentar estas cosas, participar en este tipo de espacios para saber cuándo es prudente nosotros brindarle una ayuda o hacer cambios en las habilidades del desarrollo que estamos fomentando en nuestros hijos. Algo que quería compartirles para que puedan como comenzar a hacer la diferencia en sus experiencias personales es que existe algo que eventualmente confundimos con frecuencia y es cuando hacemos referencia a la conducta y cuando hacemos referencia a las emociones de nuestros hijos, que vienen siendo como dos pilares importantes a tocar. Cuando nosotros hablamos de la conducta,
La conducta de un niño, de un adolescente, de un adulto, es todo eso que nosotros podemos ver y observar, no importa en qué contexto pase. Por ejemplo, una conducta puede ser caminar, puede ser levantar la mano, puede ser hablar, puede ser tocar un objeto, puede ser agarrar algo y llevárselo a la boca. Todo lo que yo puedo ver cae en el renglón conducta. Ahora, todo lo que no puedo ver son sensaciones e interpretaciones personales, es lo que nosotros llamamos emociones. Y dentro de las emociones está lo que es felicidad, tristeza, alegría, susto, miedo, vergüenza, todo lo que yo no veo, pero científicamente sabemos que es importante y que es parte del proceso interno del niño o de la persona. Sí es cierto que a veces una emoción puede traer consigo una conducta. Por ejemplo, no sé, la emoción de estar feliz, bueno, la emoción de asustarme puede traer consigo el yo esconderme, el ponerme abajo de la mesa, el trancarme en un closet, el llorar, puede traer un sinnúmero de conductas que se asocian a esa emoción. Pero no necesariamente las emociones yo puedo verlas. Yo puedo ver la conducta que trae la emoción, pero no necesariamente interpretar cómo se siente esa persona. Y algo que nosotros tratamos siempre de preservar y de hacer es que nuestras intervenciones y lo que nosotros vayamos a hacer tenga un efecto en la conducta que vemos o cómo se observa a esa persona, pero definitivamente cuide la parte emocional de ese niño, esa niña, ese adolescente o esa adolescente. Porque lo emocional sabemos que no se ve, pero sí sabemos que está ahí y que es parte de lo interno que lo va a hacer, que va a ir formando ese carácter o esa personalidad del niño. Entonces sí es importante, pero dentro de esa importancia es bueno que sepan que las emociones no vamos a verlas, sí las sabemos y las conocemos y las cuidamos, pero lo que vamos a observar y donde vamos a ejercer un cambio es en la parte conductual o en el comportamiento, en lo que yo como mamá veo. Hay muchísimos padres que llegan a veces a la consulta y dicen que mi hijo, yo siento que él le tiene miedo a todo. Ajá, pero ¿por qué le tiene miedo? Si usted me dice que le tiene miedo a todo, el miedo yo no sé cómo interpretarlo, porque hay padres que para ellos el miedo es que se esconde en el closet, pero hay otros padres que el miedo es que no habla, se pone tímido y se tranca y no puede hablar cuando le da miedo estar en el escenario del colegio. Entonces, el miedo o la emoción es algo que interpreta cada quien dependiendo de su experiencia y lo que yo le puse el nombre de miedo. Sin embargo, si a mí me dicen, el niño tiene miedo porque cuando comienza a llover se entra en el closet. Entonces ya yo sé lo que significa entrarse en un closet, porque es algo que usted lo ve, que lo veo yo, y yo sé lo que es un closet y usted también sabe lo que es un closet. Entonces es más como el aclarando para cuando vayamos a hacer la duda o la pregunta o vayamos a pensar en nuestra experiencia de padres, sepamos cuándo nos referimos a una emoción y cuándo hacemos referencia a una conducta. ¿Tienen alguna otra pregunta, Emily? Los García nos hacían un comentario, un aporte. Para ellos es muy importante tener en cuenta que cada niño es un ente particular y que hay una gran importancia en conocer si hubo o no incidentes en el embarazo o en el periodo perinatal que puedan incidir en su desarrollo. Y también aportaban que es un excelente tema el que estamos tratando. En el caso de los González, pues su pregunta es con referencia a la sobreprotección. Ellos preguntan que cómo afectaría la sobreprotección a los hijos en su desarrollo a esa edad. A temprana edad. A la temprana edad de la que estamos hablando. Ok. Con estas preguntas vamos a dar paso a la adolescencia, o sea que les voy a responder de manera puntual. Y si aún así tienen alguna duda respecto a la sobreprotección o algún tema afín que pueda desarrollarles un poquito, si al final tenemos un poquito más de tiempo, lo retomamos o igual les van a dejar mis contactos para que puedan hacerlo directo. A la primera familia que nos preguntó sobre los aspectos durante el embarazo y a esa historia al momento de nacimiento, definitivamente sí. Los profesionales que trabajamos en el área de desarrollo tenemos esa doble formación a nivel los aspectos psicológicos, que es lo observable, y lo emocional, tenemos que conocerlos, pero igual tenemos que tener esa base orgánica de qué pudiera ser una interferencia de dificultades o compromisos a nivel del proceso de embarazo de la madre o al momento de nacimiento, que son etapas cruciales para saber cómo pudiera ser el desarrollo del niño.
En mi caso, yo trabajo, una de mis áreas de trabajo es acompañando personas en situación de discapacidad con distintas dificultades en el desarrollo que pueden alterar el curso esperado del niño, el adolescente o el adulto. Y definitivamente la historia del nacimiento es una de las que más puede marcar o ayudarnos con el pronóstico o con el mismo diagnóstico en el caso de que veamos alguna de las áreas comprometidas. Retomando el ejemplo que dijimos al principio, el desarrollo motor, cuando yo voy a pensar por qué alguna habilidad de movimiento no se ha logrado con el niño, tengo que comenzar a justificar si la estimulación, en el caso psicológico, conductual y observable, ha sido la adecuada. Hay padres sobreprotectores que no permiten que el niño pueda explorar o tener la oportunidad de estar en el piso, agarrado de algo firme que le dé esa, ¿verdad?, esa autonomía de saber que puede ponerse de pie. Y desde el punto de vista orgánico, tengo que saber si al momento del nacimiento hubo algún evento que pudiera lesionar o retrasar o condicionar el desarrollo del cerebro del niño y que pueda tener un impacto en la parte motora. Entonces, por eso regularmente no trabajamos solos, sino que tenemos que trabajar, cuando hablamos de desarrollo, de la mano con profesionales del área de la salud, con los médicos, con los pediatras, con los neurólogos pediatras, con los fisiatras, con todos los profesionales que estudian un poco más a profundidad las secuelas o los efectos secundarios cuando hay un trauma de nacimiento o cuando hubo alguna dificultad o algún compromiso durante el embarazo de ese niño. Entonces, eso es en cuanto a la historia clínica. Y respondiendo sobre la sobreprotección, definitivamente sí. O sea, las oportunidades que puede tener un niño para alcanzar la autonomía cuando hay una cultura de sobreprotección por parte de los adultos que tenemos que generar confianza, pues se pudieran ver algunas habilidades retrasadas en el tiempo, y eso tiene un impacto mayor también justo en la adolescencia, que es la etapa que vamos a abundar un poco más, porque cuando de niño no estamos acostumbrados a ser autónomos, de adolescente definitivamente no lo vamos a hacer. Entonces, estas son cosas que tenemos que tenerla en cuenta cuando estamos en las primeras etapas, para que luego al final no tengamos que hacer como un trabajo tras bastidores para fomentar esas habilidades de autonomía que faltaron o que no se vieron de manera esperada durante la primera infancia. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito sobre la etapa de la adolescencia. La adolescencia es uno de los temas más complejos, menos hablados, y por su dificultad y su nivel de complejidad, yo creo que uno suele hablar de infancia, el efecto que tiene la adolescencia y pasar a la adultez. Hoy tenemos el reto de ver cuáles son esas conductas que llaman la atención y que definitivamente la cuarentena nos ha ayudado a ver, identificar, tal vez preocuparnos, y queremos saber si es correcto en este momento ocuparnos o dejarlas pasar. Entonces, vamos a ver primero un videito de introducción para ver si con el video podemos responder algunas dudas que uno suele tener respecto a la adolescencia. Sí es cierto que es una etapa retadora, pero el hecho de ser retadora no quiere decir que no vayamos a mencionarla y que no vayamos ahora a tratar de descomponer ese mapa y de ver cómo es la mejor manera de vivirla y de acompañar a nuestros hijos. Entonces vamos a ver el videito primero y luego del videito pues seguimos entonces abordando sobre la adolescencia. Los que nos dedicamos a la educación, muchas veces no terminamos de entender aquello que explicamos hasta que no lo explicamos. Y eso es porque forzamos el cerebro a dar un paso más. Hola, soy Gladys y soy madre de 3 niños adolescentes. Y yo a veces no los entiendo. No nos comunicamos bien. Parece que hablan otro idioma diferente del mío. ¿Cómo funciona el cerebro de un adolescente? Mira, te comprendo muy bien. Yo soy padre de 2 niños adolescentes. Así que, y tampoco no los entiendo muchas veces. Te cuento, es una época de cambio radical. Pasan de ser niños y depender de sus padres para todo, a ser jóvenes, adultos, que van a hacer la vida por su propia cuenta. Eso es un proceso de maduración impresionante para el cerebro. Es una época que se produce lo que se llama el podado neuronal. Como un árbol que podas las ramas que sobran, pues el cerebro analiza todas aquellas conexiones que no usa, las elimina. ¿Para qué tenerlas si no las usa? Entonces es una época importante de que sigan trabajando con el cerebro para que las mantengan, cuantas más mejor. ¿Vale? Sí. Claro, este podado significa
que a veces algunas actitudes que tenían de niños de repente desaparecen. Y hasta que no construyen una nueva conexión, parece que estén desorientados. No, no lo parece. Están desorientados, pero es que no hay la conexión, no la encuentran porque no existe. Tienen que hacerla de nuevo. Es la época en que madura la capacidad de raciocinio, madura el control emocional. Claro, y alguien dirá, control emocional y adolescentes como que no casan mucho, ¿no? No, no. El descontrol emocional que muestran señala, indica que están madurando emocionalmente. Ahora, ¿cómo madura el cerebro? Madura por ensayo y error. Ante cualquier circunstancia, ensayan una respuesta emocional que funciona, que es bien valorada por su entorno, por los adultos. Eso queda implantado en el cerebro. Al cabo de un día, de 5 minutos, otra circunstancia, otro ensayo emocional. A lo mejor fallido. Hacen una auténtica criaturada y todo el mundo, pero si parecía que estaba madurando, ¿ahora por qué hace esto? Porque le toca hacerlo, porque está ensayando. Lo importante no es el descontrol emocional. Lo importante es que a medida que van pasando los años, cada vez haya menos descontrol y se vaya ciñendo a los comportamientos adultos. Aquí también hay un riesgo. Decía, ellos perciben que maduran bien por su interacción con el entorno, que son los padres, son los maestros y son sus compañeros. Lo que significa que si los compañeros valoran bien una respuesta emocional que en los adultos no funcionará, puede quedarles implantada. Ahí viene la gran tarea del profesor como líder de su aula. El profesor es el líder de su aula y debe ser el ejemplo. Pues la gran tarea del profesor de evitar, reforzar comportamientos emocionales que no son provechosos para ellos. Y después el otro aspecto que madura en la adolescencia, que también es muy importante en términos educativos, es lo que se llama la capacidad de retrasar las recompensas. Un niño o una niña de 6, 7 años no le puedes decir, si terminas esto ahora, mañana iremos al parque que te gusta. Mañana. Mañana para ella o para él no significa nada. La recompensa tiene que ser inmediata. Esta capacidad madura durante la adolescencia y de hecho no termina de madurar del todo, de media, hasta los 34 años. Esto se nota mucho, por ejemplo, en los adolescentes en el bachillerato. Cuando empiezan primero de bachillerato, en todos los institutos se les dice, la nota que saquéis del primer trimestre, pensad que os va a contar para la selectividad y según esto, según la nota final, podéis elegir o no el estudio que más os guste. Es un tema que conozco bien. Yo durante 10 años, y sigo este año en activo, coordino las pruebas de biología de selectividad en Cataluña. A todos se les dice esto y todos racionalmente lo entienden todos. Muchos no lo pueden aplicar. Prescindir ahora de media hora de ir a jugar con los amigos para estudiar más y sacar 2 décimas más. No les importa. No les veces. importa. Exacto, sí. Algunos maduran cuando terminan primero y en segundo se ponen las pilas, otros terminan segundo y no han madurado todavía. Bueno, hay mucha heterogeneidad, cada cerebro madura a un ritmo ligeramente diferente y hay algunos adolescentes al principio de la adolescencia que son incapaces, que sacrificarán todo un día de irse a jugar con los amigos por trabajar 2 horas más hoy. No, es que no pueden, mentalmente no han madurado y a los adultos nos cuesta entenderlo. Hay que ponerse en su piel. A mí me pareció buenísimo cómo queda explicado definitivamente qué es la etapa de la adolescencia. Leemos tal vez muchísima literatura, páginas de internet, o podemos tener encuentros con diferentes profesionales y ya tal vez sabemos que es una etapa que empieza a los 13 años, que termina cuando inicia la adultez. Teóricamente eso podemos entenderlo, pero tal vez conocer que hay una justificación orgánica de base que hace que sea una etapa de transición tan difícil y compleja como es lo que vemos en el día a día con nuestros adolescentes o con nuestros preadolescentes. Para mí la definición más clara que yo he escuchado de adolescencia la dan en el video y es cuando él dice, es una etapa de ensayo y error.
es una etapa de ensayo y error. Y el hecho de que sea la adolescencia una etapa de ensayo y error hace que existan tantos retos a nivel de la conducta o el comportamiento o lo que yo veo de lo que mi hijo como niño era, conductas mucho más asertivas, conductas más afectivas, más emocionales, y de la noche a la mañana, del cumplir los 12 años a los 13, todo cambió. Y realmente uno comienza a cuestionarse o a entender si es que hemos hecho algo diferente como padres que hace que las actitudes sean distintas. Realmente no. La respuesta es que no es que necesariamente han surgido cambios en la dinámica de los padres que hagan cambios tan importantes en la conducta de este adolescente. Es que es una etapa donde abandonamos todas esas conexiones neuronales que no hemos puesto en práctica durante la niñez. Ahí él le hablaba de ese podar neuronal, que es cierto que pasa a nivel orgánico dentro del cerebro del niño, y definitivamente nos encontramos con una persona que siente que puede afrontar situaciones, que es lo primero, o sea, tiene esa sensación de que puede y cuenta con recursos y habilidades dentro de su cabecita, ¿verdad? Y su poca experiencia. Tiene el apoyo de su entorno y de los pares que pueden estar aprobando, impulsando o motivando las cosas que hace este adolescente, pero definitivamente le falta experiencia, le falta conocimiento, le falta la parte práctica, y ahí viene que cada conducta, cada experiencia se convierta en algo positivo o en un error, como decía el video. Pero ¿qué pasa? A veces los padres queremos constantemente guiar o acompañar para que las cosas que hace este adolescente siempre salgan bien y que las consecuencias o lo que pasa justo después del actuar de nuestro niño sea algo positivo o provechoso. Y queremos como cortar ese ensayo y error porque no queremos dar la oportunidad de equivocarse o que las cosas salgan de manera inesperada o distinta a como esta persona las está contemplando. Y aquí les puedo decir con toda la seguridad del mundo que ese cortar de raíz la oportunidad de equivocarse o de que las cosas no salgan bien es justo lo que nos lleva al enfrentamiento y lo que hace que no permitamos que se viva la experiencia personal del aprendizaje de la vida. Definitivamente, como seres humanos afectivos y encargados de la crianza de los niños, pasamos de tener niños que dependen de nosotros y que nosotros decidimos todo lo que van a hacer, el colegio al que van a ir, el cumpleaños al que lo vamos a llevar, la ropa que se va a poner, y todo basado en las decisiones de los padres sale bien, porque nosotros como adultos sí tenemos la capacidad de decidir lo que definitivamente más le conviene al niño en ese momento. Sin embargo, el adolescente en esta etapa se encuentra en su oportunidad de aprender a hacerlo solo. Y justo aprendiendo a hacerlo solo, necesita hacerlo bien para darse cuenta qué funciona y cómo las cosas se comienzan a decidir en la vida, pero necesita algunas oportunidades hacerlo mal para aprender cómo definitivamente no tiene que hacerlo. Incluso en la adolescencia es cuando comenzamos a tener o a dar importancia a esa opinión de los otros amiguitos, de los pares, de los tíos, de los primos que son afines en edad. Y es lo que me permite a mí como persona, cuando estoy en esa etapa, saber de quiénes voy a tomar esas retroalimentaciones y definitivamente quiénes van a cohibir o acortar mi oportunidad de hacerlo por mí mismo. Eso es un tema retador para uno como padre, pero definitivamente provechoso totalmente para el adolescente como tal. No es lo mismo y tal vez los que tienen hijos adolescentes saben que se los digo tal vez por mi experiencia de que recién pasé de la adolescencia, si me ven no soy tan adulta, de que yo como adolescente o como persona quiero experimentar el tomar las decisiones en mi vida. Yo quiero decidir si prefiero invertir el tiempo en videojuegos o si es más provechoso ir a hacer oficios de la casa. Ahora, uno como adulto sabe el provecho que puede tener aprender a hacer oficios en la casa, pero no necesariamente entiende la aceptación y lo que yo logro con mis compañeros cuando yo invierto horas sin control jugando a los videojuegos. Si pensamos en la conducta social o en esa capacidad de hacer grupos de amigos, lo vemos en la niñez y decimos, perfecto, yo quiero que a mi hijo le guste lo que le gustan a los otros niños porque eso es lo sano. Yo quiero ver a mi hijo de 3, 4, 5 años interesado en jugar pelota porque eso es lo que juegan los niños de 3, 4, 5 años. Entonces, a esa edad permitimos y fomentamos que los intereses sean iguales, que sean compartidos. Incluso
muchos padres, cuando ven que a sus hijos no les gustan las cosas que le gustan a los niños de esa edad, ven una voz de alerta y van a buscar ayuda. Si lo vemos desde el punto de vista del adolescente, todos los adolescentes quieren en este momento videojuegos y tecnología. Pero entonces el videojuego y la tecnología lo vemos como una conducta de alarma o de riesgo, que eso nos preocupa. Ahí queremos ejercer el poder, ejercer autoridad y no necesariamente de manera asertiva acompañar a que el adolescente entienda por qué es un reto o por qué no es lo más conveniente invertir exceso de horas en videojuegos o en recursos electrónicos. Les hago el comentario o utilizo de ejemplo el uso de la tecnología y los videojuegos porque regularmente es lo que más escuchamos en la consulta. E incluso hay padres que nos preguntan que utilice videojuegos por más de tantas horas, ¿eso está bien o está mal? Que se exponga a la computadora y que haga videollamada con los amiguitos y que mamá y papá no estén presentes escuchando el contenido de lo que se esté hablando, ¿eso está bien o eso está mal? Y la verdad es que la respuesta de si está bien o si está mal va a depender el contexto, la familia y el adolescente como tal. Eso es una respuesta individualizada que no hay manera de englobarla o generalizarla para todo el mundo. Yo me debatía hace pocos días con una colega el hecho de que por muchísimo tiempo la Organización Mundial de la Salud, el CDC, organismos internacionales que estudian el desarrollo, hablaban del impacto negativo que tiene la exposición a las pantallas en niños por debajo de los 5 años. Eso es algo que no es sorpresivo para nadie porque eso se hizo súper viral, se compartió en las redes, los pediatras hicieron campañas de no expongan a los niños a las pantallas de las iPads, de los celulares antes de los 5 años, porque retrasa la habilidad de socialización, porque definitivamente el niño entiende el iPad, los colores, el rejuego de las luces, como algo que llama su atención y pierde el interés por juguetes que son muchísimo más sociales. Y eso se habló años y se debatió y se llevó a muchísimos escenarios. De repente llegó el coronavirus y sí era adecuado utilizar las pantallas y las iPads porque era para fines educativos. Y de buenas a primeras se nos olvidó todo ese paradigma de que tenemos que cuidar la exposición a pantalla y comenzamos a entender que ahora, en medio de la pandemia, sí era sano utilizar el recurso de la pantalla. Para mí ese es el ejemplo más claro de si es correcto o no permitir a nuestros adolescentes el utilizar instrumentos como este y el exponerlo y dar el permiso como adultos para que puedan hacer uso de la tecnología. Como les decía al principio, de la manera como se haya vivido la primera infancia o la niñez, va a depender lo que nosotros podamos ver en ese adolescente. Niños que fueron autónomos, autosuficientes, que tuvieron que demostraron a sobremanera esa capacidad de hacerlo todo por sí mismo, pues en la adolescencia van a llevar ese mismo curso de querer ser muy determinantes o asumir por sí mismos cómo van a manejar o cómo van a organizar lo que nosotros como adultos les vamos a permitir. Eso no quiere decir que nuestra capacidad de crianza, de ser padres, de tomar las decisiones junto con ellos, vayan a cambiar. O sea, el permitirle a nuestros hijos adoptar conductas o responder de alguna manera, no quiere decir que siempre vaya a ser de la forma como ellos lo decidan. Ahora, lo que sí sabemos es que la oportunidad de hacerlo bien, de hacerlo mal, pero siempre bajo supervisión para una cosa o para la otra, es lo más adecuado. Y la supervisión es lo que va a garantizar que si se hizo mal, la retroalimentación de cuál es la manera correcta la van a dar mamá y papá o los tutores que se han responsabilizado con la crianza de este adolescente. Y que de igual modo esa retroalimentación positiva, porque de la manera en la que yo como adolescente lo hice bien, pues definitivamente también viene de quienes han asumido el estilo de crianza de este adolescente. ¿Qué quiere decir esto? Que papá y mamá nunca van a ser los referees que van a llamar la atención, que van a poner límites, que van a poner horario para el uso de la tableta, que van a cuestionar mi interés en los videojuegos y únicamente van a fiscalizar esas malas acciones. Todo lo contrario. Papá y mamá van a comenzar a ejercer una cultura de fomentar y retroalimentar de manera positiva todas las conductas adecuadas y con consecuencias adecuadas que asume por sí mismo este adolescente, y asimismo van a convertirse en ser quienes fiscalicen, cuestionen o ayuden a darse cuenta
el impacto negativo que tienen las malas conductas del adolescente. No sé si con ese ejemplo quedó un poquito más claro. Esto quiere decir que la misma persona que pone límites y que asume o identifica lo que no está bien es la persona que el adolescente va a asociar que recompensa o premia sus buenas acciones. Porque ¿qué pasa? A veces únicamente dejamos pasar lo que entendemos que se tiene que asumir como bueno y válido y ponemos atención a esas cosas menos buenas o menos válidas o que entendemos que son incorrectas y hacen que nosotros comencemos a dividirnos como si fuéramos equipo de pelota o partidos políticos. Si haces estas cosas, esto lo acepta mamá. Si haces estas cosas, esto lo acepta papá. Pero en ningún momento nos volvemos esa figura de acompañamiento que está aquí y que acompaña y que observa y aconseja, no importa si las conductas que has adoptado tienen consecuencias positivas o negativas. Aquí les hago el paréntesis de que hay conductas de riesgos en los adolescentes que tienen un trasfondo o que vienen dadas por alguna otra situación que no son parte de la normalidad del adolescente. Por ejemplo, el interés de un adolescente de querer permanecer ahora mismo en la tecnología, definitivamente en este momento viene dado a que, número uno, a través de la pantalla y de la virtualidad es el único contacto social que puede tener con su entorno. Eso es un factor a tomar en cuenta. Número dos, hemos fomentado y hemos asociado la virtualidad como algo positivo. Hemos hablado de que se aprende, se hacen ejercicios escolares, se toman exámenes, se hace incluso hasta maestría en línea y definitivamente le hemos dado un valor positivo al internet y al uso de la pantalla. Y número tres, en estos momentos el adolescente se despega de esa situación de acompañamiento de mamitis y papitis aguda y comienza a hacer actividades de manera independiente. Y acompañado de mamá y papá no lo va a lograr. Entonces, el reto de papá y mamá es identificar si el grado de interés o el tiempo invertido o las reacciones al momento de poner límites cae dentro de lo adecuado para la etapa de la adolescencia. ¿Cuándo definitivamente no es adecuado? Cuando hemos negociado un tiempo o una hora para utilizar la tecnología y el hecho de que yo le ponga un límite se vuelve aversivo para mi hijo o para mi hija. Si hemos negociado, si mi hijo ha pedido 5 horas de tecnología, hemos acordado 4, que es un poco menos de lo que ellos han pedido, pero un poco más de lo que yo pudiera permitir en cualquier otro tiempo que sí hay exposición personal con sus compañeros, y el poner ese límite trae como consecuencia una conducta no aceptada. Por ejemplo, el niño o la niña adolescente, el adolescente, se levanta de madrugada y prendió el computador a escondida de los padres. Ya eso es una conducta que llama la atención porque sabemos que no hay una capacidad de controlar el tiempo de exposición a la pantalla. Si mi adolescente en casa pide necesariamente privacidad al momento de utilizar estos instrumentos y no es capaz de compartirlo con los próximos en la familia, no necesariamente papá y mamá, están los hermanos, están las nanas cuidadoras, están los primos que son contemporáneos y entiende que son conductas únicamente de él y de sus grupos de amigos. ¿Qué pasa? Cuando se vuelve retador al estilo de crianza y mi hijo siempre ha aceptado críticas en torno a tiene que hacer la tarea a esta hora, tiene que mejorar tu letra, tiene que mejorar la caligrafía, tiene que ayudar a recoger, todo eso es aceptado, menos cuestionar que te juntes con este amiguito, que te expongas tanto tiempo al videojuego y esas cosas traen consigo conductas, que sí llaman la atención de papá y mamá. Yo soy muy de creer en el sexto sentido que desarrollan papá y mamá, y es que ustedes como padres saben cuando un elemento del desarrollo de sus hijos provoca en ellos un confrontamiento o un salirse de lo que regularmente sus hijos son, aún poniéndole los límites claros. Hay padres que me dicen, mira, yo puedo corregir cualquier aspecto del desarrollo de mi hijo, pero cuando yo le pongo límites a la exposición de la tableta, eso es como que se desató la Tercera Guerra Mundial. Entonces, existen estrategias profesionales para utilizar esa tableta en tiempos controlados, en consecuencia a situaciones que yo necesito del adolescente en casa, siempre y cuando papá y mamá puedan entender cuál es la necesidad de la tableta en este momento y cuál es el uso que el adolescente le está dando. Porque, como decía en el video, es una etapa donde queremos independencia, pero no necesariamente tenemos la madurez para manejarlos por sí solos.
y definitivamente la madurez o la responsabilidad o los efectos secundarios de un mal uso de la tecnología, pues al final repercute o puede tener consecuencias sobre la misma persona y eso no lo vamos a permitir. Lo que sí tenemos es que saber observar el contexto, mejorar el ambiente de uso, controlar y poner límites y lo más importante, acompañar al adolescente en ese proceso. Yo les recomiendo a los padres, porque lo tenemos que hacer nosotros los profesionales, hacernos expertos en los temas de interés de nuestros hijos. Si mi hijo ahora mismo le gusta jugar, no sé, Ninja Pro, un videojuego que es virtual, que él se conecta aquí, se conecta con el amiguito, tiene una opción de chat y por ahí nos mantenemos, pero tenemos que conectarnos tantas horas para lograr vida y para hacer el huerto y no sé qué cosa. Papá y mamá, al igual que este adolescente, tienen que mostrarse interesados en este juego, en esta realidad virtual. Si pueden tener una cuenta paralela y hasta compartir el juego con el chico, eso fuera realmente lo correcto, porque es una manera de validar o hacernos nosotros interesados en lo que es el mundo y su nivel de demanda en este momento, y de esta misma manera observar y fiscalizar los intereses que mi hijo tiene. Si a mi hijo le gusta jugar un juego de cocina, que hay que conectarse a las 5 porque hay que hacer una orden y crear una pizza y hay que mandarla, pues definitivamente papá y mamá se vuelven los más expertos en ese tipo de juego virtual y tú lo juegas en el iPad a tu hora y a tu hora yo me conecto desde mi celular y te apoyo y voy constantemente a retroalimentarte de qué bien tú eres y qué bueno tú eres en el juego de la pizza. Pero inmediatamente yo sé y yo veo que mi hijo me dice o mi hija adolescente que no quiero que tú te conectes, o me creo una cuenta que tú no conoces, o me conecto a otra hora y quiero que esté otra persona y no te permito entrar. Esas son conductas a yo detenerme a observar y a entender qué pasa, que lo que interesa en este momento en la vida de mi hijo o de mi hija, no hay cabida o no hay oportunidad para que mamá o papá puedan compartirlo con él. Esas son conductas que nos hacen pensar que pudiéramos necesitar ayuda. No necesariamente porque están en riesgo o están expuestos, pero sí a entender que ellos necesitan un acompañamiento de parte de nosotros. A veces se da mucho más con mamá o con papá, dependiendo del género, si es un adolescente o una adolescente, pero definitivamente con los dos o con una de las figuras paternas tiene que darse este proceso de comunicación asertiva y confianza, porque definitivamente es la única manera como vamos a poder custodiar o acompañarles hasta que pasen a la etapa posterior y puedan tener sus propios recursos de cómo enfrentarse a la realidad de un adulto. No sé si hasta el momento tienen preguntas, Emily. No te escucho, pero no sé si han preguntado. Hay tenemos varias preguntas. Okay. Añadiendo a lo que comentabas, tenemos que hacer de la tecnología nuestro aliado también. Es bueno siempre como padres tener esto como reforzador para conductas deseadas por uno. Es decir, hay muchas maneras. Por ejemplo, Miriam y yo solemos incentivar mucho a los padres a poner las horas de juego de pantalla como premio o como una meta o algo que alcanzar. Entonces, algo que se puede hacer es, porque sé que hay algunos padres que han hecho preguntas acerca de los quehaceres de la casa y todo eso, es tomar esas cosas para motivar a los hijos. Y un ejemplo, bueno, si friegas los trates del almuerzo y recoges la casa, eso te vale por 30 minutos de juego, y eso incentiva esa conducta deseada de que apoyen la casa, de que haga ciertas cosas, es decir, tratar de tomarle ventaja a esos intereses. Eso es algo que también tenemos que aprender como padres. Había una pregunta. Ahí hago el paréntesis con lo que Emily trae a colación. Definitivamente importantísimo aprender a utilizar de manera favorable el uso de la tecnología. Número uno, porque en los adolescentes tenemos que prepararle para la realidad de la adultez, y es que aún de adulto no todo podemos hacerlo como queremos, cuando queremos y el tiempo que queremos. Exacto. Por ejemplo, si yo trabajo para una empresa o estoy en la universidad o estoy haciendo una maestría, yo tengo que respetar horarios, instrucciones de una persona superior, tengo que
entender que en una empresa tengo una jerarquía que responder, tengo un jefe, tengo un vicepresidente, tengo un gerente, tengo un supervisor. Y aunque yo quisiera un lunes a las 10 de la mañana irme para la playa, la realidad es que tengo que cumplir con un horario y que esa playa la puedo postergar para el viernes a las 5 cuando salgo del horario de oficina. Les pongo ese ejemplo porque a veces olvidamos que el entrenamiento de nuestros hijos en etapas de infancia y adolescencia es un prepararlos para la vida, es un saber que si ahora yo logro que mi hijo entienda y aprenda que la tecnología está aquí disponible, la quieres, perfectamente te la puedo prestar, te la puedo suministrar, siempre y cuando tú cumplas con un sinnúmero de requisitos. Yo incluso tengo una compañera que me comentaba, mira, mi hija está negada a recoger su habitación, a acostarse y me justifica cosas. Mami, pero no vamos a salir, la cama no hay que tenderla. Mami, yo no tengo que lavarme la cabeza hoy porque no vamos a salir para ningún lado, tú me la lavas en el fin de semana. Y eran excusas tras excusas para permanecer en la tableta o permanecer jugando con los amiguitos, conectados por internet y no sé cuánto. Al final hicimos un plan profesional de hacerle entender que ella pide o requiere 3 horas consecutivas para jugar el juego de Sims, no sé qué cosa, de crear una aldea y no sé qué, y que tienen que ser 3 horas conectadas. Ahora, esas horas tú puedes acumularlas y te las puedes ganar siempre y cuando cumplas con los quehaceres del hogar que se te han asignado. Y cada uno de los quehaceres del hogar están divididos en fracciones de tiempo y tú las vas a administrar como tú entiendas. Si tú cumpliste con atender la cama, con lavarte la cabeza y con preparar el desayuno, por cada uno te ganaste 1 hora. Tú tienes que aprender a administrar tu tiempo y utilizar las 3 horas consecutivas a partir de las 5 de la tarde o utilizar 1 hora en la mañana, 1 en la tarde y 1 en la noche. Con ese ejemplo que yo les estoy poniendo, estamos aprendiendo a manejar los tiempos, a negociar los momentos disponibles sin dejar de seguir instrucciones de los padres. Ahora, ¿qué pasa si esta misma adolescente, cuando le hemos dado el chance de 1 hora en la tarde, entrega la tableta, pero cuando mamá y papá están en la reunión de la comunidad, sin darse cuenta, va y la busca y la prende y comienza a utilizarla fuera del tiempo negociado? Ahí tenemos unas conductas de desafío pasivo. Entonces, a eso sí se le pone atención, porque su interés por utilizar la tecnología va más allá del respeto sano a la autoridad que nosotros como padres debemos de trabajar con nuestros hijos. Yo tengo un lema que Emily siempre comparte conmigo cuando nos ha tocado trabajar juntas, y es que yo no creo para nada ni en pelas ni en ninguna de esas consecuencias por conducta que típicamente o culturalmente nosotros manejamos en la casa. Yo digo, cuando hay una autoridad realmente instaurada, debe bastar con una comunicación verbal. Cuando yo tengo que recurrir a un recurso extra para poner un límite, hay que cuestionar cómo se ha trabajado la autoridad en esa jerarquía, no importa que sean hijos o que sean sobrinos. Porque si hemos hecho un buen trabajo de jerarquía y autoridad sana, debe bastar con yo decir, apaga la tableta. Cuando eso no se está dando, tenemos que modificar y saber que algo no estamos haciendo bien. Algún cambio tiene que darse en la rutina de que nuestros hijos tratan de ir más allá de lo que nosotros estamos permitiendo. Entonces, eso que menciona Emily, buenísimo, porque al final sí podemos estar de acuerdo en que vamos a permitir durante el verano 3 horas de tableta o de jugar con la tecnología, pero tenemos que saber que eso tiene que venir como consecuencia de conductas positivas que nosotros hemos decidido que nuestros hijos tienen que completar, porque nosotros vemos la importancia y la relevancia de hacer esto en un futuro. Vas a aprender a cocinar, vas a aprender a ser independiente, vas a aprender los quehaceres del hogar. Tienes que hacerlo, aunque ahora mismo no le ves la importancia, pero el hacer ese esfuerzo de tu parte se te premia con eso que es la tecnología que tú tanto anhelas y que sabemos que lo estás haciendo de manera adecuada. Así mismo es. Entonces, los Alcántara preguntaban cómo identificar los intereses del niño y mantenerlo motivado a continuar progresando en sus intereses y hacer que confíen en sus padres. Ok. Regularmente, conocer los intereses de nuestros hijos en etapas de adolescente es ver siempre que están las opciones disponibles, a dónde el niño va, a dónde se acerca, qué prefiere, sin ninguna demanda, cuáles son esas cosas que el niño siempre va a elegir obtener o mantener disponibles para consumo en tiempo libre. Por ejemplo, un niño que cada vez que yo pregunto, ¿qué vamos a comer hoy? Lo que ustedes elijan, y me dice pizza, yo puedo saber que tiene afinidad por la pizza, y si le pregunto, ¿de dónde lo vamos a pedir?
y siempre en repetidas ocasiones me dice Domino, 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 pues ya yo puedo determinar que la pizza y la de Domino son sus favoritos, definitivamente. Aunque el trabajo de nosotros como adultos es a veces ampliar ese repertorio de preferencias que puede tener el adolescente. Puede ser que únicamente le guste tecnología y tableta, y yo sé que no todo su tiempo libre se lo puede dedicar a tecnología y tableta, pero dentro de su corta experiencia, y volvemos a lo mismo, a esa necesidad de ensayo y error que tiene el adolescente, nosotros podemos ser quienes proporcionemos otras oportunidades y así explorar a ver si le gusta o no le gusta. Siempre está en la tecnología jugando el juego de Sims, y de Sims se trata de hacer una siembra y cosechar, y por eso tiene que estar conectado 3 horas. Pues si le gustan esos temas, vamos a ver si con mamá quiere sembrar una matita en el patio, producir no sé qué cosa y hacerlo en la realidad, algo muy parecido, pero que lo lleva a desconectarse un poco de tanta virtualidad o de tanta exposición al internet. Entonces, a veces hemos tenido casos de padres que llegan a la consulta porque necesitan que le ayudemos a explorar qué más pudieran hacer sus hijos en su tiempo libre, que les guste y que sea provechoso, que cumpla como con los 2 criterios. Pero definitivamente los gustos y preferencias siempre ellos lo van a demostrar cuando están libres de demanda y optan por eso sin nosotros tener que presentarlo o que darles alguna ayuda. Excelente. También por otro lado preguntan los Veras que un niño que no quiso gatear, que no le gustaba ensuciarse y siempre ha mostrado querer ser más maduro que su edad, ¿debería eso preocuparle a los padres? Actualmente tiene ya 14 años. Ok. La conducta de gateo me imagino que fue algo que les preocupó en el momento en el que debió aparecer esta habilidad. Siempre que las habilidades, o sea, que ya pasó el momento en el que aparecieran estas cosas, tenemos que ver o estudiar un poquito más cuáles son las áreas las puertas que abre el que el niño haya logrado o no eso en su momento. Por ejemplo, el gateo es algo que tiene una justificación de base porque es lo que da apertura a una habilidad que se llama el patrón cruzado, el poder utilizar la literalidad o los 2 hemisferios del cerebro, los 2 hemisferios del cerebro para otros compromisos como son la lectoescritura, el poder hacer lectura global, el poder utilizar lectura fluida, en la velocidad del procesamiento de la información. Hay otras habilidades intelectuales comprometidas al gateo. Entonces ahí habría que explorar un poquito más si realmente hay compromisos en esa área que se puedan justificar por eso. O sea, ya sería más personalizado, o si definitivamente pues no hay ninguna secuela importante que debamos valorar. Hay otra preguntita. ¿Cómo puedo ayudar a mi hija de 12 años, que es muy vergonzosa, a interactuar con personas que no sean las de su entorno habitual, ya que en su grupo de amigos y compañeros sí se relaciona bien, más le cuesta mucho hablar con otros que no son habituales, hasta con familiares? Ok, eso es habilidades sociales. Las habilidades sociales se entrenan desde las primeras edades. Hay niños que nacen con esa necesidad o esa habilidad de ser muy sociables. Hay otros que lo van a aprender sobre la marcha, con la exposición o con los pequeños grupos que se forman dentro del colegio regularmente. Todo lo que ustedes ven a lo que se expone un niño, el acto de las madres, el cantar la canción para el Día de la Tierra, el hacer un dibujito y ir a entregarlo a mamá el día que se hace la velada, todo eso tiene un trasfondo de trabajar la exposición a ambientes nuevos y con público. Y todo eso es necesario. O sea, eso no está instaurado en los colegios porque sí. Ni es la pérdida de tiempo de la clase de artística tampoco. Definitivamente habría que ver qué tanto cohíbe o qué tanto compromete las habilidades sociales de esta chica que ustedes mencionan para saber si necesitaría algún programa ya terapéutico en cómo darle esas habilidades de poder hacer nuevas interacciones. Hay niños que con un campamento de verano, con darle estrategias a los papás de cómo enseñarles a esos acercamientos, pues lo pueden lograr. Hay otros casos donde es un poquito más complejo y tenemos que hacerlo terapéutico, es decir, crear un programa donde se va a exponer poco a poco, se le va a desensibilizar para que pueda realmente hacer como acercamientos adecuados y respuestas sociales adecuadas. Okay. En el caso, tenemos otros hermanos que preguntan, ¿es saludable la conducta de un adolescente de 13 años que necesita que cumpla sus obligaciones, o sea, que se le esté presionando?
para cumplir las obligaciones tanto académicas y de hogar? ¿Es correcto presionar? Si es correcto presionarlo, bueno, si no cumple con los quehaceres de manera autónoma, pues la presión, que me imagino que es a la que ustedes se refieren, es a esa preocupación de los padres o esa insistencia en el día a día para que pueda asumir su responsabilidad. En un principio es un rol que compete con los criadores, o sea, compete a que papá y mamá sean quienes tengan que velar porque un adolescente pues cumpla con las demandas o sus quehaceres diarios. Lo que eso no puede ser una práctica que se mantenga en el tiempo. Si vemos que al adolescente le cuesta asumir de manera independiente lo que le corresponde o se le ha asignado, tenemos que crear una estrategia de enseñarle a cumplir en el día a día lo que definitivamente tiene que cumplir. Y esa capacidad de independencia tenemos que crearla para dotársela. Por ejemplo, existen estrategias como hacer horarios visuales, poner alarmas en la casa cada vez que tocan hacer algunas cosas, únicamente utilizar tarjeta de recordatorio. Hay un sinnúmero de estrategias que permiten que podamos ir asumiéndole cada vez más a que ellos puedan por sí solos cumplir. Pero sí es importante fomentar la independencia en la responsabilidad. Porque si no, imagínense ustedes, en el trabajo y en la universidad no van a estar papá y mamá. Y esas conductas pequeñas son las que luego vamos a ver magnificadas cuando vayamos como al mundo real de los adultos. Exacto. Como decía Miriam, los horarios son muy buenos a esa edad, que ellos puedan ver las cosas como tangible, y ir tachando lo que ya logré. Eso da bastante también como esa sensación de que voy cumpliendo metas, es bastante satisfactorio. Por aquí comentan, es muy importante que los cuidadores sean sanos, física y emocionalmente, sensibles y cariñosos, respetuosos de las necesidades del niño y del adolescente. Eso es muy cierto. Sí, quien te quiere es quien te corrige y quien te pone límites. Y tenemos que estar muy seguros de cumplir con los dos roles. Si olvidamos la parte emocional y únicamente ponemos límites, corregimos conducta, nos preocupamos por hacer observación de lo negativo, perdemos la parte emocional y afectiva. Y lo correcto es que la misma persona pueda jugar ambos roles. Incluso el afectivo y el rol de ser empático y de entender el mundo viene siendo la prioridad, porque así viene siendo desde la niñez. En la niñez no hay exigencias mayores y papá y mamá son quienes complacen, quienes juegan, quienes compran los juguetes, quienes me atienden, quienes me cuidan en la enfermedad. Y luego en la adolescencia, por eso tiene toda una lógica científica. Yo, que soy esa persona que me he ganado esa retroalimentación positiva de mi hijo, soy quien estoy llamado a poner los límites. O sea que sí. Hay una pregunta más o menos ya de lo que hemos estado platicando sobre un adolescente de 12 años que hay que enviarle a hacer las cosas 3 y 4 veces para que pueda hacerlo. ¿Cómo podemos dialogar con ella para corregir esta situación? Como les decíamos ahorita, definitivamente sí hemos visto en reiteradas ocasiones que le cuesta asumir compromisos que hemos asignado para él o para ella, pues lo correcto sería buscar una estrategia de que de manera independiente pueda cumplir con los quehaceres y que ese cumplir y hacer el esfuerzo y lograrlo sin la necesidad de que mamá y papá tengan que dar la instrucción en cada oportunidad, eso tiene que ser recompensado. O sea, tenemos que darle atención a que en este momento el reto con el adolescente o con la adolescente es que se vuelva independiente en asumir sus responsabilidades sin necesidad de que le acordemos. Entonces comenzamos poniéndoselo en un horario o con una alarma y el hacerlo sin la necesidad de que mamá te lo diga, pues eso es lo que voy a recompensar hasta que aumente la probabilidad de que quiera buscar hacer las cosas de manera autónoma, porque eso al final es lo que me trae consecuencias positivas o lo que me trae un reforzador o algo que yo quería y lo conseguí por ser independiente en mis quehaceres. Exacto. Los González también preguntan por aquí, en cuanto a las actividades extracurriculares, las cuales los padres entendemos que son cruciales para ellos, como inglés, natación, etc. Pero el niño se rehúsa a ellas, pese a la motivación que le damos. ¿Qué debemos hacer? ¿Tenerlos en contra de su voluntad o ceder y quitarlos? No me preguntas. Una pregunta buenísima, que creo que la hacen también todos los padres que trabajan con los adolescentes. Los adolescentes pasan por una etapa donde pierden el interés en cosas que fueron muy afines para ellos durante la infancia
Y definitivamente a veces cuando uno trata de indagar un poquito no les interesa nada. Nada lo quieren estar en la casa y en la casa la tableta y de ahí no lo saquemos. Si por ellos fueran, vivieran en una habitación con el cargador de la tableta y le pasáramos la comida, más nada. Sin embargo, como les decía ahorita, nosotros como adultos nos volvemos a veces un agente motivador que necesitamos instaurar nuevamente esa necesidad de hacer cosas distintas al único ejercicio de estar en la computadora o expuesto a la tecnología. Muchísimas estrategias para hacerlo. Número 1, buscar que el niño o la niña pueda compartir esa actividad extracurricular con alguno de los compañeros afines que ya hemos identificado. Número 2, si es una necesidad, por ejemplo, tiene que ir a la sala de tarea o a la clase de inglés por tutoría, pues hacerla a sabienda de que hay un refuerzo por ir con buena actitud y por la buena participación en la actividad. Podemos también negociar, si tenemos la oportunidad de hacer más de una actividad, hacemos la clase de inglés, que es lo que en este momento necesitas, y te inscribo en clase de natación, porque te gusta, por ejemplo, la piscina. O sea, hacer una negociación que, volvemos a repetir, es parte del entrenamiento a la realidad de la adultez. De adultos, pudiera darse que a ustedes en la oficina no les gusta cuando lo mandan a hacer el reporte estadístico porque tiene que ver con números, pero regularmente si yo hago el reporte estadístico y dejo para después, desde que termine el reporte estadístico voy a las reuniones con el equipo de recursos humanos, que esas sí me gustan. Yo aprendo a jugar y a organizar mi tiempo de manera tal que no me quede todo lo que me cuesta junto, ni que lo único que yo tenga que hacer en mi trabajo sean las cosas que no disfruto. Entonces, nunca imponerlo, sino que negociarlo, es lo primero. Y número 2, siempre tomar en cuenta los intereses que tiene mi hijo, que tiene mi hija. Si definitivamente no le gusta porque no es una habilidad, porque le gusta a papá y mamá, no va a ser un criterio para recibir ese apoyo extracurricular. Y cuando se vuelve una necesidad, tratar de utilizar elementos que le motiven. Por ejemplo, que pueda hacer en un lugar que le gusta, que exista un compañero que pueda recibir esa misma tarea, que cuando termines esa clase siempre vamos a cruzar al heladobón que está al frente y te vas a comer el helado que te guste, si lo hiciste sin dificultad, o algo que le motive a no verlo de manera únicamente negativa. Ahora le vamos a abrir el micrófono a los frías que quieren hacer una pregunta. Muy buenas noches, un tema excelente, muchas gracias. Mi inquietud va en el sentido de que en estos tiempos aplicar todas esas orientaciones que usted está dando, que sería lo ideal para tener unos niños y unos adolescentes saludables, o sea, eso sería lo ideal, pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día usted sabe que los padres se ven en la obligación de salir de la casa a trabajar temprano, dejan los niños en el colegio y luego cuando regresan, muchas veces se quedan solos en la casa, dependiendo de la edad, u otras veces se quedan acompañados de personas en las que muchas veces uno cree conocer, pero otras veces no. Entonces, ¿qué hacer con estos niños que son la gran mayoría con esta sociedad, como digo yo, de niños que van creciendo prácticamente desconocidos por sus padres? ¿Por qué? Porque realmente hay que trabajar. Y es la gran pregunta de cada día de los padres en nuestras consultas. ¿Qué hacer? Claro. Miren, yo les pudiera decir que la realidad de las demandas laborales de los padres es algo que no pudiéramos incluso someter a negociación porque vivimos en una sociedad que depende de 2 ingresos en vez de 1. Son muy pocas las familias que realmente pueden garantizar que uno de los miembros de los padres pueda realmente permanecer dedicando el tiempo necesario o de buena calidad que quisiéramos con todos los hijos. O sea, lo que fuera el ideal de los casos, pero no podemos garantizarlo de esa manera. Sin embargo, lo más importante es que ante la carencia de tiempo que puedan tener mamá y papá, lo más importante es que previo a la ausencia, nosotros podamos tener planificado qué va a pasar con nuestros hijos o qué van a estar haciendo nuestros hijos en los momentos en los que nosotros no vamos a poder estar disponibles. Por ejemplo,
Ahora nosotros tuvimos un cambio drástico en el tema del COVID y demás, porque pasamos de tener a todos los padres recluidos en casa, y el estar en casa permitía que pudiéramos mandarle una lista de actividades, que los papás pudieran hacerla con los hijos, había tiempo para todo, podían jugar, podían trabajar, eso pudimos perfectamente manejarlos. Pero de repente, un día, por un discurso presidencial, resulta que el lunes volvemos todos a trabajar y ni estaban los niños preparados, mucho menos los adolescentes que están en etapa más retadora, y no necesariamente estaba preparado todo el esquema en la casa para que pudieran continuar como esa inversión de tiempo sano o esa supervisión directa que teníamos cuando mamá y papá estaban en casa los dos. Definitivamente, como usted bien decía, a veces nos tenemos que apoyar de una persona extra, que es quien nos ayuda en el proceso de supervisión. Pero ¿qué pasa? Tenemos que estar muy seguros que no es lo mismo tener un supervisor en casa que va a dar seguimiento a que se cumplan estrategias que ya han diseñado mamá y papá, a tener una persona en casa que se responsabiliza y es quien da las demandas a nuestros hijos. Esa es como la gran diferencia. Si, por ejemplo, en el caso de Emily y Gilberto, que los conozco, ellos ambos trabajan y cumplen con horarios laborales y ya tuvieran en este momento que salir a trabajar los dos, pues la hija que ellos tienen no puede quedarse bajo las expectativas o bajo la realidad de que la persona que la cuida sea quien vaya a proponer actividades o cosas que se vayan a hacer durante la tarde. Lo correcto sería que Emily y Gilberto, en un tiempo libre, ya sea el fin de semana antes de irse al trabajo, puedan esquematizar lo permitido y lo no permitido, lo que va a estar al alcance y lo que no va a estar al alcance, y de ser posible en adolescentes que así lo necesiten, ponerle tiempo y horario a esas actividades. Ahí sí pudiéramos contar con una supervisora o una persona de servicio que únicamente nos va a dar el reporte de si se cumplió, no se cumplió y qué pasó. Así como funcionan las empresas. Claro está, este supervisor no es responsable de cambios. Tiene que existir una comunicación o una responsabilidad directa que cae en mamá y en papá. Y eso es parte de los valores que uno transmite, en que uno como padre tiene que asumir y saber que es la responsabilidad de haber asumido una crianza en estos tiempos. Porque definitivamente yo puedo tener una persona que me ayude. A veces esa persona es un abuelo, es un tío. Y la realidad es que lo vemos en la consulta todos los días. A veces los abuelos están ahí, pero no están para determinar la crianza de nuestros hijos. Entonces, tenemos que tener muy claro el norte de que papá y mamá crean el contenido de este programa en casa y la supervisora únicamente ejecuta y facilita materiales, el tiempo, el horario, los recordatorios y la comunicación entre los padres y ese hijo. Entonces, siempre tener eso pendiente, y en caso de que ustedes entiendan que por sí solos no pueden hacerlo como padres, pues buscar las herramientas. Ahora yo vi que se inventaron hasta campamentos virtuales, que te llevan los kits de materiales, que te ponen una persona en Zoom que lo dirige, que los padres tienen cámara y se conectan y ven. Yo creo que la parte positiva de esta virtualidad es que existe una forma, aunque tal vez no al acceso de todo el mundo, pero lo más importante es que ese plan esté diseñado por papá y mamá y los adultos que toman las decisiones, y únicamente contemos con un supervisor. Perfecto. Excelente, Miriam. Aquí hay una pregunta, un tema bastante tocado, sobre todo últimamente, es una preocupación para todos los padres, sobre todo para nosotros los padres cristianos, católicos. Decía, ¿cómo orientar a los cuidadores de niños que tienen dificultad en su identificación sexual en relación a comportarse con modales y gustos del sexo contrario? Esto es muy frecuente con la gran exposición que tienen hoy día sobre este tema. Sí, miren, yo creo, como decía Emily, es un tema controversial, pero qué bueno que lo hablamos hoy, porque justo esta semana y este mes estamos bombardeados por toda la forma posible, por más que queramos controlarla. Es un mes o una semana, creo que destinado a las personas con preferencias sexuales, con preferencias homosexuales. Siempre el tema de la sexualidad en todas sus vertientes va relacionado, o la manera más sana de uno promoverlo es desde el respeto. El respeto es el único valor que nosotros podemos transmitir y trabajar dentro de la familia que garantice
el no juzgar ni por preferencia sexual ni por ninguna otra diferencia que haya en un entorno social. Y algo que nos ayuda muchísimo a los terapeutas cuando tenemos que trabajar con familias que están pasando por el proceso de que los hijos tienen curiosidad, ya sea porque estuvieron expuestos a una persona con una preferencia sexual diferente a lo que ven, o tienen una compañerita, que eso me pasó súper reciente, una compañerita del colegio que le dijo que yo tengo 2 mamás y no tengo un papá, y ese adolescente llegó a casa preguntando que cómo va a ser que hay 2 mamás cuando es papá y mamá. Son realidades de nuestra sociedad que no podemos ocultarlas, pero sí tenemos que tener muy afianzados cuáles son los valores que queremos transmitir a nuestros chicos. Y saber que hay conductas que aumentan la probabilidad de ellos querer preguntar, curiosear, leer, en la medida en la que nosotros pongamos atención a esa curiosidad que ellos tienen o a ese tema de conversación. Por ejemplo, en el caso de esa chica, cuando los padres alarmados se acercaron a preguntar que cómo le vamos a responder, qué le vamos a decir, fomentamos el respeto, pero no queremos que a ella se le ocurra que eso es una posibilidad. Hay ciertas creencias o ciertos valores que se manejan como familia y que tenemos que mantenerlos independientemente de que estemos en un proceso terapéutico o que queramos verlo desde el punto de vista de la ciencia. Entonces, ese fomentar el respeto es lo que nosotros tenemos que garantizar y disminuirle la atención al tema o a la curiosidad que pueda tener el hecho de que sea un tema poco hablado o poco conversado. Como padres, lo más importante es fomentar la comunicación asertiva entre padres e hijos. Si tienes la duda, pregúntame. Y ante una pregunta, hay una respuesta. Lo que no podemos es hacer de esa respuesta o de ese momento de comunicación algo que genere darle atención a un tema que nosotros entendemos que no es el momento de tocar. Ojo, que las preferencias sexuales, la sexualidad, las experiencias, el tocarse, el saber lo que son temas mucho más abiertos como la masturbación, el coito y demás, en su momento llegan y tenemos que tenerles respuesta. Ahí lo que yo les diría es cuidado con mandar el mensaje de no me preguntes de eso, no me hables, no me enseñes, no me muestres, eso no se ve, porque es una realidad social, nos guste o no nos guste. Entonces, lo que sí tenemos que saber es que el valor que vamos a transmitir está claro, que es el respeto. Ahora, dentro de ese respeto hay una respuesta que tenemos que dar para que se mantenga esa comunicación y no quieran escapar a buscar la respuesta en un entorno que pueda desorientar en vez de orientar. Así mismo es. Y si en el momento no tienen la respuesta a la pregunta, es totalmente válido decirle a nuestros hijos, ahora mismo no tengo una respuesta para eso, voy a indagar un poco más y nos juntamos nuevamente. Pero nunca dejar esa pregunta sin una respuesta por parte de nosotros. Porque como comentaba Miriam, lo que puede pasar es ir a buscar información, quizás en pares que no tienen la información debida, se meten a internet, buscan cosas que quizás no están todavía en la capacidad de manejar y pueden llegar a tener una confusión mayor. Nosotros como padres siempre tenemos que ser la fuente de información para nuestros hijos. Aunque nos cueste, yo sé que hay temas que son bastante difíciles para nosotros como padres afrontarlo, porque quizá tampoco tuvimos la oportunidad de tener esa comunicación con nuestros padres y no aprendimos. Pero tenemos que hacer eso, darle oportunidad a nuestros hijos de que nos vean a nosotros como la primera fuente de información. Con esta pregunta, ahora cerramos, ya realmente ha sido bastante enriquecedor, Miriam ha estado maravillosa, yo sé que hay muchas preguntas que quizás se van a quedar un poquito en el aire, pero vamos a tener los datos de Miriam, se van a enviar para que si tienen cualquier duda puedan contactarles de manera privada. Cerramos con la pregunta de los Morales. ¿Cómo integrar a los abuelos de forma sana a la crianza del adolescente sin que se pierda el respeto por parte del adolescente? Buenísima pregunta. Realmente uno de los temas de cierre o de conclusión que queríamos tocar es esos roles claros en la familia que tenemos que tener, y uno de ellos es el papel de los abuelos. El papel de los abuelos es un papel crucial que definitivamente dentro de la jerarquía o la organización
de roles de ese adolescente tiene un papel protagónico, porque desde su esencia los abuelos son llamados a dejar a un lado ese estilo, ese criar, poner límites que les tocó con los hijos, ya tienen una experiencia previa de estilo de crianza y hacen todo desde la parte humana, emocional que les toca brindar a sus nietos y comprenderles en etapas que ya ellos vieron pasar a sus hijos, porque fueron en su momento adolescentes y ya se han convertido en adultos e incluso adultos con familias. Un tema que me preocupa muchísimo ahora y que incluso hablaba hoy en la tarde preparando todo esto para ustedes con una colega, es el hecho de que la virtualidad nos ha hecho olvidar un poco esa necesidad que tienen nuestros hijos de tener contacto con sus abuelos, si es que realmente tienen abuelos dentro de la dinámica de la familia. Definitivamente, los abuelos les toca lo que no le toca necesariamente a papá y a mamá. Papá y mamá tienen el compromiso de crianza, que ya abuelo y abuela no tienen que asumir esa responsabilidad. Les toca, como yo les digo, la parte sana de malcriar. La parte sana de malcriar es el dar amor, dar todo el apoyo del mundo, el dar los chocolates y las galletitas a las horas que no lo dan papá y mamá, porque ese es el rol del abuelo. Incluso anda por ahí toda una teoría psicológica que se llama la teoría de la abuela, así mismo. Y él es dar y dar y dar de manera gratuita porque es el papel sano y es como te retribuye esa línea de desarrollo del ser humano, ese momento gratificante de compartir tus experiencias con tus nietos, de las cosas emocionales o humanas que no pudiste hacer con tus hijos porque te tocaba la crianza. Es una etapa añorada por todos los adultos porque ya se quitan el chaleco de responsabilidad y les toca únicamente disfrutar. Así que sí les quiero dejar el mensaje de que si no lo han hecho, no lo han contemplado porque han decidido en la cuarentena guardar distancia, cuidando a sus hijos y también cuidando a los abuelitos, pues que busquen alguna forma de interacción porque es parte del desarrollo emocional saludable, tanto para el adolescente como para el abuelo. Entonces, sí cuídenlo. Y yo, por ejemplo, que tengo una abuela y hasta vivo con ella, no cambio por nada el tener esos encuentros o esos contactos frecuentes. Sí, que habíamos dicho que terminábamos, pero hay una pregunta bastante importante que no sería adecuado dejar pasar. Esta sería la última y luego vamos a poner algunos comentarios que han hecho los hermanos. Okay. ¿Cuáles síntomas o factores nos pueden estar diciendo que nuestros niños padecen de depresión? Así que cositas, alertas pueden estar ahí pasando que quizás tengamos que tener en cuenta ante un posible cuadro depresivo. Sí, y es una pregunta buenísima porque de manera general les comento que los trastornos de cualquier tipo, del estado del ánimo, que es donde entra la depresión, los trastornos del desarrollo, los trastornos de personalidad, trastornos de conducta, durante la adolescencia es la etapa donde se disfrazan y no aparecen como comúnmente nosotros pudiéramos verlo buscando en Wikipedia qué significa depresión. Ante la pregunta específica de ver depresión, la depresión es un trastorno del estado del ánimo que apunta o hace referencia a la pérdida de interés o el ánimo bajo, negativo, o la falta de implicación en actividades o en cosas del día a día que resultan por su naturaleza interesantes para la persona. En la adolescencia, los síntomas son un poco distintos. Los trastornos de estado del ánimo, uno comienza a reflejarlos por baja calificación, por descuido en las asignaciones escolares, diferencias en el trato con los miembros de la familia, a veces aparecen con rebeldía o con conductas de riesgo ante exposiciones o situaciones que antes eran cotidianas o eran parte de la normalidad de mi hijo o de mi hija. Ante esos cambios bruscos, siempre tenemos que poner atención y buscar ayuda profesional. Porque, ¿qué pasa? Ningún cambio se da de la noche a la mañana y de repente a mi hijo le gustaba comer en la mesa y ahora resulta que quiere comer solo en la habitación. Mi hijo siempre le ha gustado el fútbol y sentarse con el papá a ver el partido de fútbol internacional y de repente dice que prefiere verlo por el celular o de repente no quiere verlo y perdió el interés en el fútbol. Entonces, cambios drásticos, falta de apetito, falta de sueño, falta de interés en actividades o excesos de interés en un tema en específico, siempre van a ser alertas para buscar ayuda. Y es muy común, lamentablemente en nuestra sociedad, poder comenzar uno a tildar o identificar y entender que se asume una cosa u otra.
lo correcto es buscar la ayuda profesional. Siempre traten de buscar personal clínico. Dentro de nuestra carrera en la psicología hay especialidades para todo. Lo que aprende o lo que ve un psicólogo, por ejemplo, escolar, no es lo mismo que lo que ve una persona formada para ver el comportamiento clínico de una persona ante una situación. Es cierto que el confinamiento y el estar expuesto a esto del virus trae cambios importantes. Algunos cambios sí pueden estar justificados por eso. Todos estamos cansados de estar trancados, todos estamos cansados de no poder salir y socializar con nuestros iguales, de no poder ver nuestras familias, de no haber podido terminar un año escolar. Tal vez muchos de sus hijos en este momento tenían una exposición de un baile, de la clase de ballet, y todo eso de manera brusca se vio interrumpido. Y eso tenemos que saber entenderlo y validarlo. Ahora, que eso sea permanente en el tiempo y que mi hijo no pueda sentarse y entender la situación como yo se lo explico, eso sí debe llamarme la atención y sí debo acudir a buscar ayuda. Entonces, como les decía a Emily, les van a pasar mi número de celular, le van a pasar mi correo electrónico. Siéntanse en la libertad de escribirme, porque ya me siento hoy parte de ustedes llevándole un tema como este, tan complejo de descifrar y de trabajar con tantas familias al mismo tiempo, y con los ojos de Emily y de Gilberto ahí viéndome de frente, pero no pasa nada. Ustedes me pueden escribir con toda la confidencialidad del mundo y de manera general, si les podemos responder, pues yo le llevo la respuesta. En caso de entender que necesiten algún acompañamiento, pues igual por esa vía le podemos dar los contactos de todo el personal que sabemos que puede responderle ante una necesidad. O sea que me despido, espero que lo hayan disfrutado, que se hayan sentido cómodos, que hayan hecho todas sus preguntas. Cualquier comentario o cualquier atención que necesiten, las puertas están abiertas. Emily también maneja estos temas igual como los manejo yo. Gilberto le da el apoyo práctico y tienen una hija, o sea que lo llevan a cabo en su día a día. Así que cualquier cosa a través de ella, a través de Sachenka o con los contactos que le van a dar, siéntanse en la libertad de escribirme o de expresarme cualquier duda que tengan. Aquí hay algunos comentarios. Los Rivera dicen, recibe nuestra admiración, tiene usted los conocimientos de una persona del doble de su edad. La doctora, bueno, ya los datos los van a pasar por el grupo de coordinadores. Los García dicen, excelente, muy profesional, muchas gracias. Los Veras dicen, gracias por tan interesante tema. Definitivamente los padres necesitamos orientación en nuestra crianza. Me encantaría pudieran hacerlo de nuevo más adelante. Al igual felicitar a nuestros hermanos los Hernández, un abrazo. Los Veras, lo queremos. Felicidades por su exposición orientadora con tanta claridad y sencillez. Muchas gracias y éxito. Excelente, maneja el tema muy bien. Así que muchísimas gracias, excelente tema. Que Dios te bendiga. Felicidades, Miriam y los Hernández. El tema ha sido muy bien tratado. Estamos orgullosos de ustedes. Así que han quedado muy complacidos, Miriam. Yo me siento bastante complacida también. Entendía que era la profesional idónea para venir a traer este tema, por eso se la recomendé a Sachenka. Nada, hermanos, criar no es fácil, pero es la labor más hermosa que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que a seguir haciéndolo con firmeza, con amor y con constancia. La constancia es súper importante. Si decidimos que nuestros hijos van a caminar de tal forma, no nos cansemos y ayudémoslos a alcanzar sus metas. Y siempre vamos a tener el apoyo de muchos profesionales que están ahí. No duden en tocar las puertas. Si algo no les cuadra, si algo les parece que les preocupa, acérquense a los profesionales de la salud que están ahí para ustedes, para orientarlos y ayudarles. Así que un abrazo. De mi parte, solamente decir que a todos que en esta cosa de los hijos, y escuché por ahí que el derecho y el deber son como las palmeras, que solamente crecen juntos, solamente dan fruto cuando crecen juntos. O sea, que tenemos que tener muy claro eso. O sea, no necesariamente no estamos amando cuando decimos no o cuando ponemos límites. Es algo que también tenemos que aprender a que nuestros hijos entiendan que eso es amor también. O sea, el ser dadivosos y el darlo todo y decir todo que sí, es el camino fácil y el amor más fácil que dar.
El amor más difícil de dar es cuando tenemos que poner los límites, aún muchas veces nos duela hacerlo, pero que los niños siempre sepan que es por amor que lo hacemos. ¿Ok? Bien. Bueno, nosotros estamos más que agradecidos de Dios primero y también de todo, de cada uno de ustedes, los que han puesto su empeño en que el día de hoy haya sido como ha sido. Muy gratificante, llevado de una manera muy profesional y sobre todo con la ayuda de cada uno de ustedes. Por eso esas palabras que fíjense que los Hernández estuvieron muy de mano con Miriam y también los Sachenko, o sea, los Morales, los Morales estuvieron a cargo en parte de las conexiones, y eso es lo que queremos, que también aporten temas, aporten contactos para nosotros ir cada vez nutriendo más estas secciones. Tenemos varios contactos para las semanas que siguen, pero siempre es bueno con tiempo que si a ustedes les surge alguna idea, algún contacto sobre un tema en específico, se acerquen a Posencuentro, se lo comenten a Posencuentro y canalicen esas gestiones para cada vez llevarle los temas que realmente ustedes necesitan y que necesitamos todos lo necesitamos, aunque ya nosotros, por ejemplo, nuestros hijos pasaron ya de la adolescencia a la juventud, pero esto no termina y todos aprendemos. Así que, por favor, queda eso ahí abierto a que estén todos disponibles y prestos. Pues muchísimas gracias. Agradecemos a Miriam, a los Hernández, a los Morales, a todo el equipo que ha estado trabajando para que este día también sea una realidad. No nos cansemos nunca de seguir aprendiendo. Como decía Miriam, en diferentes sitios podemos conseguir orientación e información sobre esto. De nada, tal vez ya hemos oído y hablado sobre eso, pero siempre hay algo nuevo que aprender en cada oportunidad. Aprovechémosla y no la dejemos caer. Así que nada, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y buenas noches. Va con el video. Hay un mundo nuevo, la tierra prometida, y estaré ahí un día. Si vamos de la mano, yo te necesito cerca, no importa lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Cada uno tiene un amor de verdad, tú serás el mío. Para siempre, vida mía, buscaría en todo el mundo para llegar a ti, porque sé que no hay nadie como tú. Es un largo viaje al que iremos los dos, y si yo me perdiera, guíame, si me dieran fortuna, no la ambicionaría, la podría perder mañana y no me importaría, pero si te pierdo vida, no sé lo que haré, porque sé que no hay nadie como tú. Pero si te pierdo vida,
sé lo que haré, porque sé que no hay nadie